One, two, one, two, three. Amén. Dice el Señor en el capítulo 33, verso 19 de Hebreos, mejor, del Éxodo, gloria a Dios, del Éxodo. Dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente
para con el que seré clemente. Así de sencillo. Bueno, y contra eso, ¿qué vamos a hacer? Éxodo 33, 19. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, amados hermanos, que nos escuchan aquí, allá y acullá. Muchas gracias por vuestros saludos, gracias por vuestro amor, gracias por todos los que escriben, por los que saludan allí. Que el Señor Jesucristo los bendiga en gran manera. Y nosotros siempre aquí esperando que cada porción de la palabra de Dios traída por estos siervos sea de gran bendición para vuestras almas. No olvidando que este es un programa opcional. Usted aquí puede entrar cuando quiera, lo puede hacer el día, hoy es jueves, ¿no? Normalmente los programas lo hago los lunes, sino que hoy vamos a continuar con el tema, el proceso de la expiación. Esta es la parte 2, con nuestro gran, amado hermano siervo de Cristo, Raúl Londoño, pastor del tabernáculo La Voz de Restauración en la ciudad de Puyo, Ecuador. Bien, mis amados, ahí en sus oraciones, estemos orando por el hermano Daniel Botina. El hermano Daniel Botina tuvo un accidente y sabemos que está en la clínica de urgencias, no sabemos qué ha pasado, pero estemos orando por este joven, que el Señor tenga misericordia y que todo vuelva a la normalidad. Muy bien, juntadme mis santos, lema de la reunión que tendremos aquí en agosto de este año en curso, del 13 al 16 de agosto. El 13 es jueves, es la llegada de las delegaciones, los que vienen de diferentes departamentos de Colombia y del extranjero. Y el viernes ya todos en servicio en la mañana y en la tarde, allí en el Verde Arena. Verde Arena es un lugar de reunión, un lugar de eventos que queda al sur de la ciudad. Muy bien. El próximo lunes 16 de marzo, este lunes que viene, Dios mediante, o como dicen nuestros hermanos en México, primero Dios, tendremos aquí a nuestro amado pastor, nuestro precioso hermano Germán Eduardo Artunduaga Barón, un siervo de Cristo, Dios encarnado, trayéndonos la palabra, el tema importantísimo para nuestras vidas, la doble porción. La doble porción, gloria a Dios. Vamos a ver de qué trata la doble porción. Y a quién le toca y a quién no le toca. Bien, bien, mis amados. Entonces, vamos a aprovechar el tiempo porque quedamos nomás en el atrio y la idea es que, a ver qué me hizo el invitado. Por aquí lo tenía. A ver, lo tengo aquí. Ay. Esperé a ver. ¿Qué se me hizo el invitado? Dios mío. No lo veo. No lo veo el invitado. Ah, ya apareció. Gloria a Dios. Pero ahorita estaba bien, es que le dije que me lo dejara ahí como estaba. Es que estamos organizando la cámara de él porque queremos que no salga vertical, sino horizontal. A ver si vuelve a entrar. Ahorita estaba perfecto como estaba ahora. Si me está escuchando, como estaba ahorita, estaba perfecto. Bien, mis amados. Esto está más dulce que la miel. Estoy esperando que llegue nuestro hermano nuevamente a sala, porque acaba de salir de sala. Acaba de salir de sala. Mientras tanto, vamos reportando, vamos a ver quién reporta sintonía por aquí. Reporta sintonía Iván Núñez Peñaranda, de Palmira, ¿ve? Gloria a Dios. De Palmira, Dios lo bendiga, mi hermano Iván Núñez Peñaranda. El hermano Jorge Luque, Dios lo bendiga, hermanito precioso. Hermana Yanet Zapata, Dios la bendiga, mi hermana. Tabernáculo La Voz de Restauración, tengo entendido que son los hermanos de allí ay, ¿cómo es que se llama? Ay, Dios mío, ¿cómo es que se llama? Ay, ¿qué hice yo el nombre del hermano? Bueno, se me fue
Se me fue. El Puyo, el Puyo, el Puyo. Bueno, ya llegó el predicador. Ya llegó, vamos con él. Eso. Ay, no, como estaba ahora, varón, toca que la voltee porque está mal puesta allí la imagen, varón de Dios. Como estaba ahora, ratico. ¿Me escucha? Ok, vamos a ver. Gloria a Dios. Esto con la tecnología es así, varones. Toca tener paciencia. Esperemos que vuelva. A ver si aquí está otra vez. A ver, no, no está. Bueno, gloria a Dios. Janet Zapata, familia con Cristo, Dios los bendiga. Ah, bueno, ya llegó, ya llegó. Ahí está perfecto, mi hermano. ¿Me escucha bien? ¿Me escucha? Habilite el Ahí está audio. bien, hermano. Eso, ahí me escucha. Hermano, Raúl Londoño, Dios lo bendiga, bienvenido. Qué bueno tenerlo nuevamente con nosotros. Buenas noches. Amén. Muchas gracias, hermano Cheito. ¿Cómo se ve la imagen? No Ahí lo estamos sabíamos. viendo bien y lo estamos escuchando bien. Bueno, voy a les subo el diagrama del tabernáculo que teníamos el lunes. Sí, correcto. De una, para que entremos en materia, para que aprovechemos el tiempo. Adelante, pastor, Dios lo bendiga. Ok, Dios me lo bendiga, mi hermano. Bueno, Amén. queremos rapidito leer una escritura solamente para recordar, ¿no? Sí, señor. El libro de Levítico, capítulo 16. 16, 29. 16, Levítico capítulo 16, versículo 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque este día hará expiación por vosotros y seréis limpios de todo vuestro pecado delante de Jehová. Amén. Entonces, hemos estado estudiando el proceso de expiación y le damos las gracias a Dios una vez más y a usted también, hermano, por ayudarnos en todo esto y también con la invitación, pues, ¿no? Porque siempre hay más peces gordos que pueden hacer mejor el trabajo. Entonces, ¿por qué estudiamos y por qué cogimos primero Génesis capítulo 3? Porque es el tiempo en donde, por decirlo así, ¿no? Que Adán y Eva escogen el camino equivocado y se coloca, ¿cierto? Un gran abismo, una cima entre el jardín del Edén, el Edén, la tierra de Enoc, etcétera, todos esos lugares, para que ya Adán y Eva no puedan entrar a comer el árbol de la vida. Entonces, Dios, después que el hombre, ¿verdad? El Elohim, como pudiéramos decirlo, él se esconde del hombre, se esconde en pieles de animales. Él le dice a Moisés en Éxodo capítulo 25, le dice que haga, cierto, un tabernáculo o tienda. Y en el capítulo 25 de Éxodo, al finalizar el versículo 21 del capítulo 25 de Éxodo, le dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo mandare para los hijos de Israel. Entonces ya le está diciendo Dios, por decirlo así, Dios a Moisés, que haga ese tabernáculo, pero en el tercer compartimiento, porque cuando estamos hablando, ¿cierto? Ya del propiciatorio, el propiciatorio lo encontramos en el tercer compartimiento, que es el lugar santísimo. El propiciatorio es la tapa, ¿verdad? Por decirlo así, de el arca de la alianza, ¿no? Y él le dice que
versículo 22 es el más resaltante, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo, y de sobre el propiciatorio entre los dos querubines. De allí me declararé a ti. Es como cuando el novio, por poner un ejemplo así, ¿verdad? Se le declara, o el mancebo, como dice la Biblia, a la doncella, se le declara, pero cuando se le va a declarar, no le va a decir delante de todos, porque puede ser que sí o puede ser que no le diga, ¿no? Entonces, Claro. está expuesto a la burla, ¿verdad? Que de pronto se le rían porque le van a decir que no. Entonces, siempre lo va a hacer en secreto. Entonces, por eso es la palabra que dice que de allí se le iba a declarar. Entonces, esa parte es muy importante porque en otra versión encontramos que dice allí me encontraré, en la Biblia de las Américas, creo que le llaman así, es otra versión. Allí me encontraré. Acá dice allí me declararé, en otra versión dice allí me encontraré. Sí. En el tercer compartimiento, que es el lugar santísimo, donde está, ¿cierto?, la urna dorada. Entonces cogimos el tabernáculo porque en el tabernáculo se hacía el proceso de expiación. Y el proceso de expiación no solamente hablar del tabernáculo, sino también hablar de por qué se tuvo que hacer eso. A través del sacrificio animal, cuando aquellos adoradores, ¿verdad?, venían con su cordero, con su carnero, su animal para ser sacrificado, mientras el animal estaba siendo degollado y la sangre salía y la cogían en una vasija, un recipiente, el adorador tenía que colocar las manos sobre el animal. Para la culpa de esa persona, de ese hombre o mujer, que sea judío, estamos hablando de judíos, Sí. cualquiera de las 12 tribus de Israel que estaban alrededor del tabernáculo, que lo podemos ver ahí, ¿no? Dependiendo de cada tribu que sea, ¿no? Entonces, ahí ya hemos visto que son 3 tribus en cada límite, al norte, al sur, al este y al oeste. Entonces, él colocaba las manos sobre el adorador, sobre el animal, el adorador, para sentir cómo la vida se le iba a ese animal y colocarle, ¿cierto?, el pecado del hombre en el animal. Entonces, ¿qué sucedía ahí? No había expiación del alma. Había una expiación, vamos a decirlo así, momentánea, porque cuando hace eso, la vida o el alma, vamos a decirlo así, perdón, no la vida, sino el espíritu del animal, porque el animal no tiene alma, el espíritu del animal no podía regresar al hombre porque no es compatible. Tenía que ser, ¿verdad?, vida humana, por decirlo así, para que pueda ser compatible con el hombre, ¿no? Entonces se tenía que hacer así. Por eso es que no volvía la vida del animal o el espíritu del animal no podía volver al hombre. Pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, colocamos, no vamos a decirlo literalmente, pero sabemos, y Él coge todos los pecados de nosotros en la cruz del Calvario para llevarse, ¿cierto?, todos esos pecados, y ahí sí la vida de Jesús, de Jesucristo, sí podía volver al adorador. Entonces esa era la diferencia, porque acá sí podía quitar el pecado, sí podía hacer una expiación, porque la vida de Jesús, que fue, ¿cierto?, fue asesinado, vamos a decirlo así, o muerto en la cruz del Calvario, entonces esa vida sí volvió al hombre. Entonces hemos estado hablando todo eso, y estábamos también hablando de las partes del tabernáculo, que está dividido en 3 partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Sí, y lo tipificamos porque el profeta era, ¿cierto?, alguien que le gustaba tipificar. Jesús también tipificaba, hablaba de, ¿cierto?, de trigo, cizaña, etc. Y sabemos que el trigo son los cristianos, las cizañas son los incrédulos. Entonces podemos tipificar que los atrios es el cuerpo, que el lugar santo es el espíritu y el lugar santísimo es el alma. Ese tabernáculo o tienda que fue construida por primera vez en las faldas del Sinaí, por decirlo así, era, ¿cierto?,
un tabernáculo momentáneo hasta que Salomón, ¿cierto?, iba a construir el primer templo y así luego el segundo templo se iba a construir y se quedó ahí. Porque el tercer templo sabemos que es Jesucristo. Por eso es sombra, tipo del cuerpo de Jesucristo, el tabernáculo de Jesucristo, que ya no iba a ser literal, sino iba a ser algo sobrenatural. Claro. Entonces, eso era sombra, ¿verdad?, de lo que iba a venir más adelante. Que Claro. el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, escondido, ¿verdad?, el Elohim, si queremos decirlo así, utilizar un mejor término, escondido en pieles de animales, porque el lugar santo y el lugar santísimo era lo que estaba escondido, los dos compartimientos, y eran algunas pieles de animales, pero la que sobresalía era la piel de tejón, representando el cuerpo del Señor Jesucristo, porque la piel de tejón era la que más duraba, la que más soportaba esos soles caniculares y tenía que ser resistente, aunque no era la más bonita, pero era la más resistente. La piel de tejón es comparado con el cuerpo del Señor Jesucristo. O sea, con la vida del Señor Jesucristo, con lo que iba a sufrir, todo lo que iba a hacer por nosotros, ¿no? Entonces, estábamos viendo en el atrio, y Dios siempre trabaja en tres, mire, porque en los atrios, cuando vamos al lugar santo, estamos en el segundo compartimiento, estamos encontrando el altar del incienso, estamos encontrando también el candelero o candelabro y la mesa de los panes de la proposición. Tres elementos, porque tres es perfección. Y usted dirá, bueno, pero en los atrios no están sino solo dos elementos, porque ahí vemos el altar del holocausto y el lavacro o pila de bronce. Faltaría un elemento. ¿Cuál era el tercer elemento? El sacrificio, el animal. Entonces tenemos tres elementos. Por eso, en cada límite estaban tres elementos, ¿verdad? O más bien dicho, tres tribus, ¿verdad? Entonces, dentro del lugar santísimo, que es el tercer compartimiento, encontramos también que ahí habían tres elementos. Uno era el arca de la alianza, la otra era el propiciatorio, o sea, la tapa donde estaba, cierto, encima, donde están los querubines, que cubría, ¿verdad?, el arca de la alianza o la urna dorada también llamada. Entonces encontraríamos ahí serían dos elementos. Y la tercera sería la gloria Shekinah. Entonces encontramos tres elementos. Cuando destapamos la urna dorada, nos encontramos que adentro también tenía tres elementos. Sí. Tenía la vara de Aarón, de almendra, que reverdeció, las nuevas tablas de la ley, ¿verdad?, que fueron hechas, y también la vasija de oro que tenía el maná, donde el sumo sacerdote entraba a los 10 días del mes séptimo para comer, ¿cierto?, del maná que no se descomponía. Este maná era el que había sido cogido en el tiempo de Israel, que estuvo en el desierto, por decirlo así. Entonces, eso se le dio la orden que cogiera y colocara ahí. El de allá se descomponía el día siguiente, porque el maná, ¿verdad?, de allá, del tiempo que el Israel lo comió ahí en el desierto, es un tipo, aunque quiero que me entiendan bien eso, de lo que se iba a traer en la primera edad, porque ya en la segunda edad ya no iba a servir lo de la primera edad, se necesitaba otro mensaje, pero un poco diferente porque era otro tiempo. Quiero que me capten bien, ¿no?, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta llegar a la séptima edad. Nos quedamos hablando que también en los atrios, Pastor, pero entonces queriendo decir que este maná que está aquí, ya no se va a dañar. Correcto, el que estaba en la vasija de oro. Ese no, por eso estaba escondido. Por eso el profeta predica una vida escondida. Entonces, cuando ya llegamos al primer elemento de los atrios, que ya lo hablamos, que era el altar del holocausto, era donde quemaban los sacrificios, ¿verdad? Eso era simbólicamente, tipificadamente, no solamente era para, o entender así, que era la muerte de un animal ahí, después de haber sido preparado, sacar la sangre, sacado todas las tripas, las vísceras y etcétera. Eso tipificaba la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. El altar del holocausto es tipo, que ya lo leímos también, de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. El lavacro, que era lo que seguía, donde estaba el agua, se dice también que eso era para que los levitas
que eran los que estaban haciendo el trabajo ahí, la tribu de Leví, puedan lavarse las manos, los pies, literalmente, ¿verdad? Tenían que hacerlo así para poder entrar por el primer velo, para entrar al lugar santo. Sí, Entonces, sí. estuvimos leyendo algunos extractos para poder, entenderlo mejor, y nos quedamos entonces en el altar de bronce o fuente de bronce, o también llamado lavacro de bronce, ¿verdad? Que era un recipiente donde los levitas podían lavarse las manos y los pies para poder entrar limpios al segundo compartimiento, que sería el lugar santo. En el mensaje Apocalipsis capítulo 4, parte 3 del año 61, el extracto 186 dice: fuente de bronce, donde era lavado por el agua de la palabra. Entonces aquí el profeta está tipificando que esa agua representa la palabra, que es lo que nos puede purificar ahora el alma. Allá le purificaba las manos y los pies o le limpiaba, pero en sí eso era una simbología de lo que iba a venir más adelante, que era ¿qué cosa? La palabra. ¿Qué es lo que nos puede tipificar y por lo que tanto tiempo había estado escondido y que a través de las 7 edades de la iglesia no se había revelado? Son los 7 sellos. Los 7 sellos es lo que nos puede purificar, lo que nos puede limpiar. Ni yo, ni el hermano Branham, ni ningún hombre puede purificarnos, puede limpiarnos, no puede, ¿cierto? Sino la palabra es lo que puede hacer, como para hacer un énfasis en eso, ¿no? Ahora, Aarón y sus hijos debían lavarse las manos y los pies para no morir al entrar en la tienda o acercarse al altar. Y eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 30, miren. Por eso es bueno, siempre a mí me gusta leer la Biblia y los mensajes para que vean dónde está todo eso. En Éxodo capítulo 30, versículo 17, Éxodo capítulo 30, versículo 17 dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce. Entonces el material de la fuente era de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Y lo podemos luego seguir leyendo, ¿no? Para acortar rápido porque el tiempo avanza. En el mensaje dedicación del edificio al Señor, predicado el año 59, el extracto 9 dice: todos los muebles del edificio, o sea, los utensilios, los que estaban o los que estamos nombrando, todos los muebles del edificio tipificaban a Cristo. Eso es lo que tenemos que entender. Todos esos elementos tipificaban a Cristo, tal como el lavacro donde se lavaba el sacrificio. Ahora, en el mensaje redención por juicio. Ahora, todo eso también lo podemos aplicar no solamente hablando de Jesús, porque todo habla de Jesucristo, de nuestro Señor. Podemos también tipificar que nosotros, para nacer de nuevo, tenemos que primero morir. Entonces, nosotros tenemos que morir en el altar del holocausto. No es que tenemos que ir a buscar ahí a un judío para que nos queme ahí vivo, no estamos diciendo eso. Tenemos que morir para el mundo, para los deseos, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal, arrepentirnos primeramente de los pecados y bautizarnos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿En dónde? En las aguas. Y eso también tipificaba el lavacro. ¿Sí ve? Entonces, lo podemos tipificar también, ¿verdad? Hacia nuestras vidas también. Porque luego que pasamos el primer velo, ¿cierto? Nosotros, después de nacer de nuevo, nosotros estamos siendo escondidos, no en la tienda o el tabernáculo, sino a través de la palabra, para que el mundo no nos vea, diciéndolo así espiritualmente, pero el Señor nos puede ver, ¿sí? ¿A través de qué? De la sangre, pues, ¿no? Ahora, sigo leyendo otro mensaje. Redención por juicio del año 54, el extracto 46, y dice: y Dios puso su misericordia
nos ha lavado y ha apartado por medio del lavacro de la palabra, por medio de las aguas, y ha separado a su iglesia de las cosas del mundo a una vida apartada y consagrada. Entonces es lo que yo les estoy diciendo, por eso me gusta hablar siempre lo que el profeta dijo, ¿no? Ahora, el primer velo, porque encontramos el primer velo, que ya es la salida de los atrios y la entrada al lugar santo. Vamos a encontrar al primer velo. Y el primer velo del tabernáculo era una cortina pesada y colorizada de azul, púrpura, carmesí y lino fino. Todo eso tiene un significado, pero no vamos a entrar en esos detalles porque si no, no llegamos nunca. Pero tienen todo significado. Por eso el lino fino, el color carmesí, el azul, el púrpura. Que cubría, mire, y esas cortinas que eran, o también llamado el velo, todo eso nos lleva también a que el profeta habló de la cortina de púrpura, la cortina de hierro, la cortina de bambú. Entonces, todo eso estaba simbolizado en lo que iba a venir más adelante, ¿cierto? Entonces, pero no vamos a meternos en eso. Que cubría la entrada del lugar santo. Funcionaba como una barrera que separaba el acceso del santuario, simbolizando la separación entre la humanidad y la presencia de Dios, debido al pecado y su respuesta del acceso directo a Dios, o sea, al tercer compartimiento del lugar santísimo. El primer velo es distinto al segundo velo, o sea, hablando del velo interior, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el mensaje, él juró por sí mismo, del año 54, el extracto 232. ¿De cuál velo estoy hablando? Dice el hermano Branham. El velo de la sangre. La sangre, hemos cruzado el velo rasgado, en donde las glorias nunca fallan, cuando fue rasgado en su costado. Ahí ya está hablando que ese velo interior, o sea, no solamente el primer velo, sino el segundo velo, estamos yéndonos al segundo velo. El segundo velo está hablando que representa la vida de Jesucristo, o sea, entrar dentro de Jesucristo. ¿Ve? Entonces, el extracto 234 dice, Él me ha traído dentro de su compañerismo, ¿sí ve? Dentro de su compañerismo, a través del costado rasgado de su Hijo. Cristo Jesús, haciéndome parte de Él, para creer todas las cosas, para creerle a Él, para confiar en Él. Entonces, todo está tipificando, primer velo, segundo velo, más en sí el segundo velo, es a la vida de Jesucristo, ¿cierto? Cuando Él fue traspasado, nosotros fuimos injertados, ya sabemos todo eso, ¿no? El develamiento de Dios del año 64. Observen el extracto 127. Observen lo que estaba detrás del velo, la palabra. Aquella, ¿verdad? Aquella palabra o aquella velada palabra o a la palabra que estaba en el arca, en la palabra, lo que ese velo seguía, ¿ven? Y Jesús era esa palabra y Él es esa palabra y el velo de su carne lo escondió. O sea, todo está tipificando ¿a quién? A Jesucristo. Sigo leyendo ya. La revelación de Jesucristo del año 60, el extracto 77. Ahora, la palabra griega para revelación es apocalipsis, lo cual quiere decir develar. Y yo tomé esa palabra y la escudriñé y quiere decir, el apocalipsis es como un escultor que ha hecho una gran estatua y la tiene cubierta con un velo. Y luego él va y quita ese velo y revela lo que tiene detrás del velo. Es una develación. El extracto 78 dice, y este libro no es tanto la develación de la persona de Jesucristo, aunque ciertamente habla de su deidad y su séctuple persona o personaje, y también de las cosas que el Espíritu Santo, como sacerdote, rey y demás, pero es la revelación del futuro de sus obras en sus 7 edades de la iglesia, que están por venir. En el mensaje del develamiento de Dios del año 64. Leo todo esto para que se crea lo que estoy diciendo, ¿no? Extracto 231. Detrás del velo en el templo antiguo, que estaba detrás de allí, ¿qué era Jehová? ¿Qué estaba escondido allí atrás? Lo que dijimos en el día lunes, que él
le dijo a Moisés que haga esa tienda o tabernáculo para él esconderse en pieles de animales. Oh, aleluya. ¿Qué estaba escondiendo el velo? Estaba escondiendo la palabra. Entonces, si entendemos quién es Dios, quién es Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién es nuestro Salvador? Bueno, lo sabemos, todos saben, dicen, Él es mi Salvador y todo. ¿Qué estaba escondiendo el tabernáculo o la tienda? No solamente estaba escondiendo al Jehová del Antiguo Testamento, estaba escondiendo la palabra futura que tenía que ser dada a conocer. Eso es lo que se estaba escondiendo para nosotros que ahora lo entendemos. El extracto 111 del mismo mensaje, el develamiento de Dios, dice, pero desde Pentecostés, desde la crucifixión, cuando ese velo fue rasgado, desde arriba hasta abajo para aquella generación, Jesús era ese Dios velado. Y cuando él murió en el Calvario, Dios envió fuego y relámpagos y rasgó ese velo de arriba abajo, al grado que todo el propiciatorio estaba a plena vista, pero ellos estaban demasiado ciegos para verlo. Y eso es lo que le pasó a los fariseos, a los saduceos en aquel tiempo. El velo fue rasgado. ¿Quién era ese velo? Era la vida de Jesucristo. Dios colocó a su Hijo, para entenderlo, en el monte Gólgota y estaba al descubierto para que todos lo puedan ver. Y no solamente lo puedan ver, sino que ahora puedan entrar en ese tercer templo. Porque lo que necesitamos es entrar al tercer templo. No al templo que quieren ser los maestros ortodoxos, donde está la mezquita de Omar. No estamos hablando de ese templo. Estamos hablando es entrar en Jesucristo. ¿Ve? Por eso los maestros ortodoxos están ciegos. No se han dado cuenta quién es el tercer templo. Hay que entenderlo bien, ¿no? Ahora, pasemos rápido al candelero de oro. El primer elemento del lugar santo, porque ahí tenemos tres elementos. Ya tenemos el candelero, o también llamado candelabro. ¿Qué representaba? Las 7 edades de la iglesia. Por eso tiene 7 copas, ¿verdad? Para poder producir luz. En ese lugar que estaba todo cubierto de pieles de animales, se necesitaba la luz. ¿Y cuál era lo que podía servir para dar luz? Era ese candelero o candelabro. Porque en el atrio tenía la luz del sol y en el lugar santísimo, el tercer compartimiento, no había luz. Solo cuando la gloria Shekinah bajaba es donde había luz. Entonces ahora, en el mensaje de gracia del año 61, el extracto 23 dice, y díjome, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelero, todo de oro, ¿ve? Con su vaso sobre su cabeza, de oro, ¿cierto? Que representa deidad, representa reino, ¿verdad? Entonces entendemos que la dispensación del Hijo de Dios, Jesucristo mismo en la forma del Espíritu Santo, pero para diferenciar los oficios, en el oficio de Hijo de Dios iba a trabajar a través de 7 edades de la iglesia. Pero al final de la edad de la Odisea, ¿verdad? Tenía que haber un cambio de oficio, de Hijo de Dios a Hijo del Hombre. Porque antes de que comience en el año 53 la edad de Éfeso, veníamos en el año aproximadamente 30 hasta el 53, ¿verdad? Estábamos en el cambio, por decirlo así, en el cambio del oficio Hijo del Hombre. Estando Jesucristo, Él sabemos que vino como Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, a morir en la cruz por nosotros para hacer la expiación. Porque la única forma de hacer expiación era a través de la sangre de Emmanuel, de Dios mismo, ¿no? ¿Verdad? Isaías 53, Isaías 7:14, Isaías 9:6 lo estaban profetizando, ¿verdad? Y Isaías 53:5, hoy lo podemos entender que a través de ese sacrificio nosotros podemos reclamar sanidad divina, porque ya fue pagado el precio, podemos reclamar liberación y etcétera y etcétera. Entonces, tenemos que entender que cuando Jesús estuvo en la tierra, era el oficio del Hijo del Hombre, revelador. Pero cuando Él se va y resucita, hasta Hechos capítulo 1, que está con 40 días con los discípulos, seguía el oficio del Hijo del Hombre. Cuando Él ya se va en Génesis 1 y el cambio, perdón, Hechos 1, a Hechos 2,
en Hechos 2 hay el cambio de oficio. Ahora viene el oficio del Hijo de Dios. Entonces, desde Pentecostés, del día 50, ¿verdad? Pentecostés, hubo el cambio, por decirlo así, para decirlo mejor. Ahora, quiero seguir leyendo acá ya. Dice en el mensaje de gracia del año 61, el extracto 23. Y díjome, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelero todo de oro, con su vaso sobre su cabeza, o con su vaso sobre su cabeza, y sus 7 lámparas encima del candelero. Entonces, para los que piensan que tal vez hay 8 edades terrenales o 9 edades terrenales, están equivocados. Solo son 7 edades terrenales. 7 brazos, ¿verdad? Del candelero o candelabro. En el mensaje de la visión de Patmos del año 60, el extracto 144 dice, ahora, ¿qué es un candelero? Es un candelabro, por si acaso si la gente duda de lo que estamos diciendo. El extracto 143 dice, y sus 7 lámparas encima del candelero y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Vea, las mismas edades de la iglesia apareciendo. ¿Ven? Entonces, ¿qué tipificaba eso? Las edades de la iglesia. Ahora, voy a saltarme algunos extractos para ya no seguir leyendo eso. Cambiémonos a la mesa de los panes de la proposición. La mesa de los panes de la proposición era hecho también de madera, pero recubierta de oro. Sí, en la madera siempre va a representar humanidad, al hombre. Salmos 1:1, ¿verdad? Al 3. Ahí lo tipifica el salmista a un árbol como un hombre. Entonces, recubierta de oro. El oro vendría a ser el verdadero bautismo del Espíritu Santo. ¿Ve? Sobre la mesa, representado ahí como oro, pues, ¿no? Para entenderlo así. La mesa de los panes de la proposición, o también panes de la presencia, así se le denominaba antiguamente. En el mensaje, las 7 edades de la iglesia del año 54, en el extracto 182 dice, ahora, en el lugar santo, donde los panes de la proposición, entonces está afirmando aquí el profeta que en el segundo compartimiento, en un lugar santo, estaba la mesa de los panes de la proposición. En el mensaje, el único lugar provisto por Dios del año 65, el extracto 192, dice, y la ofrenda de harina que fue presentada, Cristo, él mismo fue la ofrenda de harina. Y la harina de la ofrenda tenía que ser molida con cierta piedra, la cual hacía que cada grano de harina fuera igual, mostrando que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Cristo es la palabra, todos los tipos, cada cosa, los tabernáculos, los panes de la proposición, todo el pan bendecido y partido debajo del plato, era su cuerpo partido, que hasta la fecha los judíos no pueden explicar por qué lo hacen, ven, y todas estas cosas lo tipifican a él. Por eso en la Santa Cena se come el pan, se lo prepara, ¿cierto? Sí. Sin nada de los, ¿cierto? Levadura, correcto. ¿Y qué hace luego el pastor? Comienza a romperlo, ¿no? Ahora, esas mesas de los panes de la proposición que estaba ahí en el lugar santo, tenía algo significativo porque lo llamaban también hogazas, así lo llamaban con H, hogazas o pasteles. Eso estaban de 6 en 6 en esa mesa. Ahora, ¿por qué estaban en 6 en 6? Sumando 6 y 6 nos dan 12. ¿Qué representaban? Las 12 tribus de Israel. Apocalipsis 7, ¿verdad? Que tienen que ser llamados para en Apocalipsis 11, a través de la 7ª trompeta para Israel, recibir la expiación para ellos, porque ellos todavía necesitan que el entendimiento les venga a ellos para comprender que la expiación ya fue hecha en la cruz del Calvario. Ellos siguen con estos rituales, ¿no? ¿Cómo? Ellos siguen con estos rituales, ¿verdad? Correcto, así es. Entonces, miren, 6 es número de hombre. Cuando vemos el 6 es número de hombre. Por eso, aparte de que significa, porque ya vemos que el pan, Jesús lo dijo, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Eso lo entendemos, pero también tipifica
a esos 144,000. ¿Por qué? Porque simbólicamente iban a ser cegados, sí, iban a ser escondidos. Momentáneamente iban a ser cegados, para entenderlo así mejor. Sí. Pero luego ellos iban a ver la luz, ¿cierto? Por eso estaban ahí escondidos, para que luego puedan entrar en el proceso también de expiación. Entonces, quiero leer rapidito porque se nos está yendo el tiempo otra vez, oiga. Los panes en la proposición eran 12 panes colocados sobre una mesa de oro en el tabernáculo y templo de Jerusalén como ofrenda constante a Dios. Representaban a las 12 tribus de Israel. El pan del rostro, así también era llamado, o presencia, en hebreo, no me vaya tal vez a regañar porque no sé mucho hebreo, pero lo voy a pronunciar como está escrito, lechen hapanim, que significa literalmente pan del rostro, o de la presencia, indicando que el pan estaba siempre delante del rostro de Yahweh. Los 12 panes, dispuestos en 2 hileras de 6, representaban a las 12 tribus de Israel. El pan de la proposición consistía en 12 hogazas o pasteles de harina fina colocadas en 2 filas de 6 sobre una mesa de oro en el lugar santo del tabernáculo y más tarde del templo. Eran sin levadura, se reemplazaban cada sábado, porque acuérdese que los levitas entraban y podían tener una comunión en el lugar santo. Solo los levitas, porque en el libro de Números encontramos que Dios mismo lo dijo, apartadme la tribu de Leví para que puedan trabajar en el tabernáculo. Sí, señor. Y eso podemos verlo en San Juan capítulo 6, versículo 30 al 35, donde Jesús dice que Él es el pan de vida. No lo vamos a leer por cuestión ya de tiempo. Ahora, los levitas comían el pan literal en el lugar santo, simbolismo. Luego, esa iglesia, o la iglesia alfa, porque acuérdese que Jesús, ¿verdad?, instruye a los discípulos, ¿verdad?, pero les dice que esperen en el aposento alto, que no vayan, sino hasta que venga ese poder de lo alto. Y nosotros sabemos que es el bautismo del Espíritu Santo que tenía que venir, o sea, la vida de Dios. Y sin eso ellos no podían trabajar correctamente con la visión que se necesitaba. Ahora, en el mensaje, ¿por qué la pequeña Belén del año 63? El extracto 79. Y el nombre Belén, solo para hacer la referencia, para que sepan que eso también tipifica a Jesucristo. Y el nombre Belén significa la casa del pan de Dios. Ahora, qué apropiado es eso para Jesús, el pan de vida eterna. Cristo es el pan de vida. Todos creemos eso. Simbólicamente, los levitas estaban comiendo el pan, aunque iban a hacer, su ración de pan espiritual iba a ser, vamos a decirlo así, estancada, para que nosotros los gentiles podamos comer. ¿Por qué? Porque estábamos ahí al lado, mire. Y nosotros éramos los que íbamos a producir luz a través de 2000 años aproximadamente. Y una vez que esa obra maestra, que comienza desde la primera edad, por ponerlo así, hasta la séptima edad, iba, a comer de este pan. Aunque a través de las edades, por el sistema, ¿verdad?, por la religiosidad de los grupos que se formaron en todos esos tiempos y los que estaban entrando en apostasía y todo eso, no permitieron que el pan pueda ser, distribuido como se tenía que distribuir. Estamos hablando del pan espiritual, ¿no? Sí. Ahora, sigo leyendo ya. Fue el centro del pan de vida eterna. Es por eso que el rey tenía que nacer allí. Él dijo en San Juan 6:35, yo soy el pan de vida que descendió de Dios del cielo. Vuestros padres comieron del maná en el desierto y todos murieron. Pero este pan, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Entonces Jesús es el pan de vida. Por lo tanto, el pan de vida tenía que venir a Belén. Es nuestro pan de vida para la jornada. Al igual que Israel, Dios le dio a Israel pan de los cielos para su jornada, mientras viajaban desde donde habían salido de Egipto hasta la tierra prometida. En el tiempo de la siega del año 64, el extracto 204, el pan, palabra, siempre significa de lo que será alimentado.
Y no solo de pan vivirá el hombre, tratándose solamente de este pan, sino de toda palabra. Cuando el maná santo cayó del cielo, lo cual era el tipo del Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces, allá vamos teniendo muchas bases como para ya formar el pensamiento. Ahora, la edad de la iglesia de Tiatira del año 60, mire que lo está tipificando al maná como tipo del Espíritu Santo. La edad de la iglesia de Tiatira del año 60, el extracto 35 dice, y ahora nos damos cuenta que él también recibió maná escondido. Ahora, el maná escondido es tipo del pan de la proposición. El pan de la proposición era solo para los sacerdotes. Sí. Entonces ahí nosotros decimos, entonces para nosotros no es, para Cheito no es, para los hermanos laicos que están escuchando no es. Pero mire, luego viene el hermano Branham en el mensaje Preguntas y Respuestas, parte 1 del año 54, el extracto 246. Dice, oh, aleluya, está con signo de admiración. Si usted puede ver qué era ese templo, o sea, lo que estamos hablando ahorita, la tienda o el tabernáculo, ven que los levitas eran la novia. Imagínense eso, que los levitas eran la novia. Y hoy, cuando el pecado está despertando a diestra y a siniestra, los levitas están sacando sus espadas, o sea, la palabra. Sí. La novia nacida del Espíritu Santo se está parando diciendo Jesucristo en el positivo, Jesucristo en el negativo. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí el hermano Branham? Que nosotros somos los levitas espirituales, no literales, no judíos. Los literales fueron los que sacaron la espada y acabaron con los que estaban desobedeciendo la orden, ¿no? Correcto. Y mire, y hay una promesa en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 1, se lo voy a leer. Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 6. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Amén. O sea, cuadra con lo que el profeta está diciendo. O sea, nosotros somos reyes y sacerdotes. Todavía no reinamos. ¿Cuándo comenzamos a reinar? Cuando tengamos la tierra prometida. Espiritualmente la tenemos ya. Pero ahora necesitamos un cambio de cuerpo. Tener el cuerpo glorificado para reinar sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el cuerpo de tiempo, que es este cuerpo de los 16 elementos químicos, y poder ir a la séptima dimensión, a la cena de las bodas del Cordero, para luego bajar en Apocalipsis 19 para el Armagedón, y luego estar en Apocalipsis 20, que es el milenio. Entonces, bueno, ese es otro tema para hablar. Quiero seguirlo leyendo. Ahora, mire, déjeme leer. No mucho porque ya veo que el tiempo se nos fue. ¿Le pongo la otra imagen del otro tabernáculo o seguimos con este? Falta ahora la tercera parte. Sí, estamos en el lugar santo. Del altar del incienso todavía nos falta. Sí. Metámonos eso, porque si no... Si quiere, no, pastor, le decía que recuerda que ahí tenemos la otra imagen del otro tabernáculo también. Ah, sí, ok. Sí. A ver, espéreme y le sigo leyendo ya. Voy a leer rapidito. Ya tenemos lo que significa el candelero de oro, representa 7 de la iglesia. La mesa de los panes es la proposición, que Jesús es el pan de vida. ¿Aló? ¿Me oye? Se nos fue el audio, varón. Parece que se quedó congelado. Se quedó congelado. Bueno, Raúl. Algo ha pasado. Se quedó congelada la imagen del hermano Raúl. Estamos presentando
el proceso de la expiación, segunda parte. En esta ocasión, con nuestro amado hermano, pastor Raúl Londoño, y origina desde el Puyo, Ecuador. Estamos viendo estas tres partes del tabernáculo y todo lo que significa, y todo este procedimiento, todo este proceso significa muchas cosas, pero es el proceso de la expiación, del fardo del pecado. Qué glorioso, ¿no? De la culpa del pecado mismo. Estamos esperando que aparezca en sala nuevamente nuestro precioso hermano Raúl Londoño. Agradezco la sintonía. Hay por aquí, Familia con Cristo, Angélica Mosquera Sánchez, Andrés Lucumí, Adner Manrique, ¿quién más está por acá? Eddie Alegría. Bueno, Iván Núñez Peñaranda, ya lo había saludado a mi hermana, en Palmera, ¿ve? Oscar David, Dios lo bendiga, mi hermano. Mientras regresa, Comando Huitrago, mi gran hermano, Dios lo bendiga donde se encuentra, su amada esposa, la hermana Marisol. La hermana, sí, Ludis María Peña Martínez. Dios la bendiga, hermana. Estamos esperando que se nos fue el hermano. Julio Terán. Carlos Castro Espinosa. Dios lo bendiga, mi santo hermano. Alberto Gaona. ¿Quién más está por aquí? Daniel Pinto, el príncipe. Dios lo bendiga, mi príncipe. Bueno, estamos esperando que regrese nuestro hermano. Por acá está la hermana Emma Farfán. Ella está en Bogotá. Dios me la bendiga, hermanita Emma. Hermano Joaquín Hernández Rendón. Dios lo bendiga. José Felipe Meléndez. Ana Milena Lozada. Dios la bendiga, mi santa hermana. César Beltrán. Dios le bendiga, mi hermano. Hermanos que reportan sintonía. Yoli Restrepo. Adriana Gaitán. Voy a poner, mientras tanto, la otra imagen también del otro tabernáculo, como para que la vayan socializando. Mira, aquí también está altar de sacrificio, atrio exterior, entrada del atrio, fuente de bronce, luego en el lugar santo, candelero de oro, la mesa de los panes de la proposición, altar del incienso, lugar santo, ¿no? Y luego el lugar santísimo, propiciatorio. Está el arca, ¿no? El arca del pacto, el propiciatorio, que es esta tapita donde están los querubines. Un querubín a un lado, en un extremo, y el otro querubín al otro extremo. Y lugar de... lugar santísimo, sí, ese es el lugar santísimo, claro que sí. Después del velo, ¿no? Velo adentro. Después del velo, entonces, ¿ya está el hermano? No ha regresado. Después del velo adentro, porque hay dos velos, el velo, está el atrio, luego hay un velo para entrar al lugar santísimo, y luego hay otro velo para ya entrar, perdón, está el atrio, la entrada, luego hay un velo para entrar al lugar santo, y luego hay un velo para entrar al lugar santísimo. Le llaman velo interior. Todo esto eran velos o cortinas con pieles de tejón. Es maravilloso todo esto. Esto es maravilloso. El proceso de la expiación. Todo esto para mirar cómo es que el cordero perfecto que fue inmolado vino a quitar
de una vez por todas esos sacrificios literales y a la vez no expiar el pecado, sino quitarlo mediante también un proceso. ¿Cuál es ese proceso? A que nos toca ahora a nosotros. Lógicamente que vinieron los tiempos, pasaron muchas cosas. Israel sigue en lo mismo. Ellos van algún día, los llamados que tenemos en cuenta, entendido que son los 144.000 judíos, que vienen a ser parte de esa novia judía. Entonces ellos recibirán este Cordero perfecto para el perdón de sus pecados, para la redención de sus vidas. Y nosotros recibimos ahora, en nuestro tiempo, la aniquilación del pecado de nuestra vida, es decir, la culpa, el fardo del pecado, lo que llevamos por representación, naturaleza pecaminosa, porque dice el Espíritu Santo a través del profeta que vinimos al mundo hablando mentiras, venimos con una naturaleza pecaminosa. Entonces aquí está el proceso que el Señor nos ha dejado a través de la fórmula del doctor Pedro, que dijo: arrepentidos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces hay un proceso para el perdón de los pecados. Ahora, el bautismo que corresponde ahora nos salva, dice la palabra, no quitando las inmundicias de la carne. En el atrio, cuando entramos al atrio o cuando vamos a la iglesia y nos arrepentimos y entramos al atrio, entramos en compañerismo con la iglesia, pero hay que entrar, siguiente velo, que es el velo de la sangre, para poder entrar al compañerismo con el Señor Jesucristo, y es ser bautizados en el Espíritu Santo. Ahora, esto es una obra individual. No hay un termómetro que un pastor pueda decir: no, es que ya lo tiene, o no lo tiene, pero de todas maneras hay algo muy importante. La palabra es clara, dice: por su fruto los conoceréis. Entonces, se va viendo la obra en la persona, se va viendo el cambio, se va viendo una persona diferente. Ya ese carácter sospechoso que traía ya. Sí, porque, ¿sabes una cosa? Cuando se está entre el atrio y el lugar santo, ahí hay un carácter sospechoso. Como que sí, como que no. Bueno, parece que tuvimos dificultades con nuestro precioso hermano. Y lo que pasa es que el próximo lunes ya tengo programación con nuestro amado pastor Germán Artunduaga Barón. Él viene con el tema de la doble porción. Está bueno. Bien, mis amados hermanos, entonces ese proceso maravilloso de la expiación, todo eso tiene un significado que vale la pena que nosotros lo podamos entender, comprender, porque bonito como se viene paso a paso. El Señor, sí, esto es un refrescamiento de memoria, estamos refrescando memoria, algunos lo tenemos claro, alguna otra persona no, tenemos claro, y con ese objetivo es que se presenta esto, mis amados hermanos, con los pastores que son los que saben cómo es que le entra el agua al coco. Sí, ellos saben cómo es que le entra el agua al coco, los pastores. Sí, Señor. Por eso es importante el ministerio. Bueno, algo pasó. No sé si fue la internet o se le descargó el equipo al hermano. Y ya tenemos las 10 de la noche, 5 minutos. Bueno, Rudivia Tejada, Dios la bendiga, mi hermana. Ricardo Quispe. ¿Quién más llegó por aquí? Carlos Julio Alfonso Méndez. Dios la bendiga, mi hermano. Damaris Espinosa. Juan David Muñoz. Rubén Maximiliano Franco Vega.
¿Quién más está por acá que no haya saludado? Pues ya la saludé a Rubén Maximiliano. Hermano, sería bueno una imagen del templo que construyó el rey Salomón para que Jehová habitara allí. Sí es este, hermano. Ah, bueno, este es el templo que era movible, era móvil. Este templo era móvil, lo podían trasladar con todos sus elementos, con todas las cosas, todo de oro, madera de acacia, el sacerdocio con unos rituales tremendos, los vestuarios, tremendo, tremendo, eso era algo tremendo, algo sobrenatural. Uno se pone a leer el Éxodo, de cuando ya llegamos a esta parte, donde ya está Moisés con las tablas de la ley, todo esto, y todos los reglamentos, y todo lo que, los elementos para construir el templo, y todo lo que se requería, definitivamente glorioso. Bueno, mis hermanos, por aquí en Cali hay un dicho que dice que sin negro no hay guaguancó. Así que sin pastor no podemos hacer nada. Entonces vamos a orar. Hay un hermano que se llama Diego Botina, tuvo un accidente, creo, tengo entendido, y estamos orando por él. Hasta el momento no sé qué ha pasado con él. Sé que llegó de urgencias a la clínica y vamos a orar. Vamos a orar al Señor para que en su gracia y su misericordia nos tenga en cuenta. El hermano no pudo regresar. De todas maneras, estamos muy agradecidos con nuestro hermano Raúl Londoño. Vamos a ver si podemos continuar el próximo jueves, ¿o yo? Para los hermanos que están en la sintonía. A ver si me pongo de acuerdo con él, a ver si el próximo jueves, porque quedamos ahí en el lugar santísimo. El próximo jueves vamos a ver si lo podemos programar al hermano, porque el próximo lunes tendremos a nuestro amado pastor Germán Artunduaga con el tema la doble porción. Si usted tiene una petición y cree que el Señor le puede ayudar y cree que la petición es correcta y tiene fe, y yo tengo fe, podemos traer al Señor a la escena y Él hará conforme a nuestra necesidad, conforme a nuestra petición, si ella, por supuesto, agrada su presencia. Los invito a que oremos y agradezcamos al Señor. Amado Padre Celestial, muchas gracias por nuestro hermano Raúl Londoño. Algo pasó, no sabemos qué ha pasado. Ojalá lo podamos tener el próximo jueves aquí a nuestro hermano Raúl para que él termine con la exposición de esto que es tan importante, tenerlo claro, el proceso de la expiación. Algo ha pasado, no sabemos qué, pero bueno, todas las cosas nos ayudan a bien a los que te amamos, a los que guardamos tu palabra. En esta hora de la noche colocamos nuestras peticiones, las que están aquí con el pueblo, con los hermanos aquí presentes, de igual manera la que hay aquí sobre la mesa, el hermano Diego Botina. Al parecer tuvo un accidente, algo pasó con él, lo tuvieron que llevar de urgencias a una de las clínicas de la ciudad. Te pedimos que lo estés mirando, Señor. Pasa por allí, por la clínica donde él está. Toma el control. Mira qué ha pasado con este joven. Dios Todopoderoso, misericordioso. No nos pase, no nos dejes, precioso Salvador. Ven a la escena y toma el control. Por tu llaga fuimos nosotros sanados. Por tu llaga fuimos nosotros sanados, Señor Jesús. Has dicho en tu palabra que al que cree todas las cuales son posibles. Y
Para ti no hay nada imposible. Elevamos nuestro corazón y elevamos nuestra fe en oración por nuestro hermano Diego Botina. De igual manera por las otras peticiones que puedan estar aquí, que yo no haya leído, pero que los hermanos la han escrito ahí en el texto o que la tengan en sus corazones. Que usted, Señor, pueda venir en tu gracia y misericordia infinita y pueda responder cada una de ellas conforme a tu voluntad, para el beneficio de tu pueblo, de tus hijos y para tu gloria. Todas las cositas las dejamos en tu gloriosa y divina presencia, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, si el hermano Raúl Londoño me está escuchando, que Dios lo bendiga. Y Dios mediante, como dicen los hermanos del médico, primero Dios, ojalá lo podamos tener el próximo jueves aquí y quedamos ahí en el lugar santísimo. Gloria a Dios. Esto está más dulce que la miel. Y a ustedes, mis hermanos, muchas gracias por la sintonía. Y entonces, Dios mediante, nos encontramos el lunes aquí nuevamente a las 9 de la noche con la doble porción. No olviden que todo esto aquí es opcional. Usted puede entrar y escuchar. Pero mira, todos nosotros debemos tener un lugar donde congregarnos, donde reunirnos. Debemos tener un lugar donde reunirnos. Debemos tener un pastor. Debemos ser los del voto legal. Óigase bien. ¿Cuáles son los creyentes cuáles son los creyentes del voto legal? Somos aquellos que asistimos regularmente a la iglesia y que apoyamos la causa con nuestras ofrendas, que de hecho, si no el Señor nos dice su palabra, que no vayamos con las manos vacías. Ofrenda, nuestra ofrenda literal y nuestra ofrenda de amor hacia Él en alabanza y adoración sincera de nuestro corazón. Y también el diezmo. Oigan, los del voto legal debemos, no, que ya esos requisitos son del Antiguo Testamento. No, Señor, nos toca a nosotros. Nos toca. Y si queremos tener el voto legal, entonces nos toca cumplir con esas cositas que son muy sencillas y que a veces no las cumplimos y perdemos la bendición y nos estamos ganando un problema con el Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, amados, y hasta el próximo lunes. Y entonces nos vamos aquí con esto maravilloso de los hermanos Banda Carmesí. Y esto pronto, sí, vuelvo a mi hogar. Es un cántico de nuestro hermano Cipriano Monreal de México, de Guadalajara, México. Dios los bendiga, mis amados.